Bien, antes de entrar de lleno a la parte de proporcionalidad, primero veamos lo que viene a ser razón de segmentos. Por ejemplo, acá tenemos un segmento, digamos, AB. Estamos un segmento AB. Que tenga como longitud, digamos, 6 unidades. No decir nada más, 6 unidades. ¿Ya? Y otro segmento, digamos, el segmento CD, ligeramente mayor, que digamos que tenga 9 unidades de longitud. ¿Ya? La razón entre ambos segmentos simplemente va a ser la división que hay entre sus longitudes expresadas en la misma unidad de medida. O sea, la razón era entre ambos segmentos viene a ser la división que hay entre sus longitudes expresadas en la misma unidad de medida. O sea, la razón será AB sobre CD. En otras palabras, la razón, particularmente aquí, será 6 unidades sobre 9 unidades, ¿no? 6 unidades sobre 9 unidades. Por lo tanto, la razón entre ambos segmentos, dividido nada más en fracción, simplemente en fracción, ya sacando de tercios será 2 tercios. ¿Qué me da a entender ese 2 tercios? Que la razón entre ambos segmentos, o la proporción, digamos por ahora, llamándolo así, va a ser de 2 a 3. O sea, uno es múltiplo de 2 y el otro será múltiplo de 3. Bien, ya conocemos lo que viene a ser razón de segmentos, ahora vamos a pasar a ver lo que es segmentos proporcionales. Vamos a colocar aquí segmentos proporcionales. Segmentos proporcionales. Bien. Para poder explicarles acá lo que es segmentos proporcionales, vamos en primer lugar a tener, digamos, dos segmentos como los anteriores. A ver, en primer lugar, dos segmentos, ¿ya? Digamos AB y el siguiente segmento, ¿no? CD. Algo así. AB y por acá CD. ¿Ya? Bien, digamos que de acá sea o tenga 6 unidades y que la aquí tenga, digamos, 8 unidades. Listo. Saquemos la primera razón que hay entre ambos segmentos, ¿no? La primera razón será entonces la división que hay entre sus longitudes por lo anterior, ¿no? AB sobre CD. Bien. Ponemos por acá, ¿no? La razón en este primer par de segmentos será AB que vale 6 unidades, ¿no? Y CD que vale 8 unidades. Por lo tanto, la primera razón en este par de segmentos, la razón 1 será, sacando de mitad nada más, 3/4. De 3 a 4. Listo. Bien, ahora, como segundo criterio tengamos esto que par de segmentos. Ligeramente un poco más grande que los anteriores. Bien, acá tenemos, digamos, el segmento PQ, y acá, digamos, el segmento MN. Bien, que el segmento tenga 9 unidades de longitud y que otro tenga, digamos, 12 unidades de longitud. Saquemos ahora la razón que hay justamente entre este par de segmentos. La razón 2 será, por el caso anterior, la división que hay entre sus respectivas longitudes, PQ sobre MN. Vamos por aquí, MN. Bien, la segunda razón será entonces, ¿no? PQ, que es 9 unidades, sobre MN, que es 2 unidades. Muy bien, por lo tanto, la segunda razón, a sacarle, digamos, tercia a ambos términos, también puede ser coincidente con la primera, 3/4. Bien, la primera razón de segmentos es 3/4, la segunda razón de segmentos también viene a ser 3/4. Bien, entonces prácticamente, como son las dos razones iguales, vamos a colocar por acá luego. ¿Ya? Decimos que R1 es igual aquí entonces a R2. ¿Ya? Ambas razones son iguales, pero si retrocedemos, R1 parte justamente de AB y CD y R2 parte justamente de PQ y MN. Justamente eso es lo que vamos a colocar al inicio. R1 lo que voy a hacer entonces AB sobre CD. AB
igual a R2 y el inicio de R2 justamente resulta ser de la división de PQ y M. Vamos a poner por acá PQ y M. Listo. Muy bien. Lo que vemos acá es justamente la proporción que hay entre quienes entre segmentos. Cuando decimos que dos segmentos son proporcionales a otros dos, cuando sus razones como deben ser iguales, o mejor dicho, cuando la división que hay entre sus longitudes en la misma unidad de medida deben ser siempre iguales. Entonces, a esto vamos a empezar a llegar a partir de ahora para justamente poder tocar el tema siguiente, que es el teorema de Tales. Bien, ahí tenemos, ¿no? Bien. El hecho de que AB entre CD sea igual a PQ sobre MN no significa de que AB y PQ sean iguales o de que CD y MN sean iguales. Acá notamos lo siguiente, ¿no? AB y PQ no son iguales. ¿Por qué? Porque AB vale 6 unidades y PQ vale 9 unidades. Análogamente también CD y MN no son iguales porque CD es 8 unidades y MN es 2 unidades. ¿Quiénes son iguales? Las divisiones simplemente, ¿no? Para el resultado final, que es en este caso 3 cuartos y 3 cuartos. Bien, veamos ahora sí el primer teorema que justamente estudia en la parte de proporcionalidad. Bien, que viene a ser el teorema de Tales. Vamos a colocar aquí teorema de Tales. Teorema de Tales. Teorema de Tales. Muy bien. Para poder aplicar acá el teorema de Tales, o explicar, digamos, el teorema de Tales, debemos de tener siempre 3 líneas paralelas. Primera línea, segunda línea y tercera línea. Listo. Acá tenemos la línea L1, la línea L2 y por acá digamos la línea L3. Luego deben aparecer 2 líneas secantes que no necesariamente van a ser paralelas. Una línea secante y acá otra línea secante. Listo. La línea secante digamos que sean L4 y L5. Muy bien. Se van a llegar acá a formar este par de segmentos ubicados entre las paralelas. Ese par de segmentos siempre van a ser proporcionales a los segmentos opuestos que se terminan también en la otra secante, ¿no? Con respecto a esas dos paralelas. ¿Estamos? O sea, este par de segmentos son proporcionales a este segundo par de segmentos. ¿Qué significa eso? Que las divisiones entre sus longitudes deben ser iguales, ¿no? Lo que obtuvimos acá, ¿no? La división entre las respectivas longitudes deben ser iguales. Por ejemplo, ¿no? Que esta longitud mida A y que la longitud siguiente mida B. Que esta longitud mida, digamos, N y la que sigue valga L, digamos. En otras palabras, vamos a colocar aquí, si la línea L1 es paralela a la línea L2 y a la vez paralela a la línea L3, entonces, ¿qué es lo que decimos? De que A sobre B en ese orden debe ser igual a N sobre B. Entonces acá decimos de que A sobre B va a ser igual a N sobre N. Listo. Esto prácticamente viene a ser entonces el teorema de Tales. El teorema de Tales, ¿cuándo se va a llegar a aplicar? Cuando aparezcan en una figura 3 líneas que sean paralelas. Así, bueno, en este caso particular hay que aceptar con 2 secantes. Luego, ¿qué pasará si estas líneas L4 y L5 llegan a intersectarse? ¿Qué tipo de figura va a llegar a formar? Un triángulo simplemente con líneas que son paralelas aquí, justamente a un lado de ese triángulo. Y ese viene a ser un corolario. Vamos a poner por aquí, a ver, en la parte inferior, el corolario de Tales. Corolario de Tales. Bien, vamos a dibujar ahora un triángulo, simplemente un triángulo nada más. Algo así. Y una línea, basta con una línea, y solamente una línea paralela a cualquiera de sus lados. Pero si quisiéramos, digamos, utilizar el gráfico anterior,
ponemos simplemente una línea paralela, digamos, a esa base. Una línea paralela. Gráficamente, ¿cómo nos damos cuenta que esta línea con esta línea son paralelas? Por los ángulos que van a llegar a determinar. O sea, si en la parte inferior colocamos alfa y acá arriba también está alfa, prácticamente la gráfica me está diciendo, o me está mencionando, digamos, o me está dando a entender que estas líneas son paralelas. A tal cuenta regla también. ¿Ya? Si este ángulo con este ángulo y el de acá son iguales, o sea, se generan ángulos iguales, prácticamente estas líneas, ¿cómo se denominan entonces? Líneas paralelas. Bien, retomando lo que viene a hacer acá este corolario de Tales, ¿ya? Hagamos de cuenta que por este vértice pasa una línea paralela a la base. No es necesario trazarla, pero de todas maneras vamos a poner imaginariamente nada más. Después ya vamos a ver. ¿Ya? Acá automáticamente para poder aplicar el teorema de Tales, ¿no? Con respecto a este par de longitud y estas dos. Bien, vamos a ponerle variables, digamos, vamos a poner digamos por acá X, esta distancia que sigue vamos a ponerle Y, que esta de acá sea M y que la de acá sea R. Listo, ¿no? Vamos a poner por acá lo siguiente, ¿no? El triángulo ABC, ¿ya? Y simplemente la línea L nada más. O sea, acá colocamos nosotros, ¿no? Sí. La línea L, si la línea L es paralela a ese lado opuesto a C, entonces, ¿qué es lo que debe suceder? Que la división que hay entre X y Y va a ser igual a la división que hay entre M y R. En otras palabras, X sobre Y, esto va a ser igual a M sobre R. Siempre y cuando esta línea sea paralela a este lado del triángulo. Bueno, particularmente acá ya no es necesario trazar la paralela. Eso ya va a ser tácito. Bien. Esto de esta manera vamos a remarcarlo de esta manera. Bien. El siguiente tema, o el siguiente teorema, mejor dicho, viene a ser el teorema de la bisectriz. Teorema de la bisectriz. Recordando que hay dos tipos de bisectrices en un triángulo. Puede ser la bisectriz interior o la bisectriz exterior. Vamos a poner por aquí entonces teorema de la bisectriz. Teorema de la bisectriz. Bien. Dividimos los dos casos en que la bisectriz es interior al triángulo y la bisectriz va a ser exterior al triángulo. Vamos a poner por acá. Primer caso, digamos. ¿Ya? Dibujamos nuestro triángulo de esta manera. De esta forma, triángulo de esta manera. Listo. Ahora dibujemos la bisectriz. La bisectriz. Esta línea de acá. La bisectriz interior solamente. Una nada más. Para que no tenga bisectriz, estos ángulos siempre deben ser ángulos de igual medida. Los lados que están a los costados de la bisectriz, digamos que sean A y B. Y el segmento en que queda dividida la bisectriz, estos dos, ¿no? Variable, digamos, N y E. Un designado, N y E. Triángulo A, B, C. Que este punto sea, digamos, D. Colocamos aquí de esta manera. Si BD, si la línea BD es bisectriz, no es necesario poner el interior porque ya acá se observa, es bisectriz. Entonces, ¿qué es lo que se debe de cumplir? Que la división de los segmentos que están, digamos, en el lado opuesto, ¿no? Va a ser igual a la división de los lados que determinan el ángulo de parte de dicha bisectriz. En otras palabras, N sobre M es igual a A sobre B. Colocamos aquí. N sobre M va a ser igual a A sobre B. Y remarcamos, para no olvidarnos justamente este teorema, denominar el teorema de la bisectriz. Remarcamos. Bien, tenemos acá entonces este primer caso que se denomina el caso de la bisectriz interior.
Bien, pasamos a ver el segundo caso, cuando ahora la vertiente va a ser exterior al triángulo. Más o menos así. Bien. El triángulo seguirá siendo el triángulo ABC. Bien, para este caso hay que usar la bisectriz de tal manera que esa bisectriz intersecte al lado opuesto. Mejor dicho, ¿no? A la prolongación de ese lado opuesto. Bien. Más o menos así. Esta línea que vamos a sacar es la denominada bisectriz exterior justamente aquí del triángulo ABC. Vamos a ponerle tetra, que tenemos que colocarle tetra. Que este punto sea, digamos, el punto E. Que ese punto sea E. Bien. Observen lo siguiente, ¿no? Bisectriz intersecta al lado opuesto. En este caso la bisectriz va a intersectar a la prolongación del lado opuesto, digamos. E y D. Digamos que T y E van a ser puntos similares. Primero vamos de D hasta el punto A y después de D hasta el punto C. Acá también, ¿ya? De D hasta A y de D hasta C. De D hasta A es N, de D hasta el otro vértice es N. Y dividimos, ¿no? Acá es igualito. De E primero hasta dónde? Hasta A. Y después del punto hasta dónde? Hasta C. Y se dividen esas longitudes. O sea, si esto, digamos, vale N y de acá vale M, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Si BE, si BE es bisectriz, entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, vamos a ver, ¿ya? Nuevamente, del punto de intersección hasta el vértice A y después hasta el vértice E, N sobre E. Acá también, del punto de intersección, primero hasta el vértice A y después hasta el vértice C. Del punto hasta el punto A es N más M y del punto hasta el otro vértice es M. O sea, acá será entonces N más M sobre M. Igual. Bien. ¿Qué lados se colocan aquí? Se dividen los lados que determinan el ángulo de la bisectriz. Acá también divido los lados que determinan el ángulo de la bisectriz. Bien. Voy a poner a ver aquí el lado A, de acá voy a poner el lado B. O sea, también voy a dividir A sobre ¿qué? Sobre B. ¿Cómo está aquí? Colocamos acá entonces A sobre B. A sobre B. Listo. Y remarcamos. Esto viene a ser el teorema de la bisectriz justamente cuando esta es exterior al triángulo. Y obligatoriamente debe intersectar justamente a la prolongación del lado opuesto. Bien, en el capítulo anterior estudiamos lo que era el incentro, ¿no? O sea, el punto donde pasan las tres bisectrices interiores del triángulo. También tiene su teorema. Vamos a poner por acá teorema del incentro. Teorema del incentro. Bien, teorema del incentro. Bien. Para el teorema del incentro dibujamos un triángulo, porque tú sabes que el incentro siempre va a estar ubicado en la parte interna del triángulo. ¿Y cuántas bisectrices interiores dibujamos? Solamente dos, nada más. Basta con dos simplemente. Acá tenemos una bisectriz interior. Acá tenemos un interior. Y digamos por acá que aparezca una interior más. Una más. Basta con dos simplemente. Bien. A ver, tenemos por acá beta, bisectriz interior. Acá teta y teta. Bisectriz interior también, ¿no? Acá. Acá están intersectándose, o sea, este punto I, ¿qué cosa es para el triángulo? El incentro. Bien. Tenemos acá nuestro triángulo A, B, C. Que este punto sea el punto de intersección de D. Vamos a colocar los lados a ese triángulo. Digamos que esta línea sea correspondiente al vértice B y que sea D. Este de acá que le corresponde al vértice C, no, al vértice C, que sea C como longitud, ¿no? Y esta de aquí que le corresponde al vértice A,
normalmente le ponemos A minúscula, ¿no? Bien. El centro divide a una bisectriz en dos segmentos, de tal manera que la relación que hay entre ellos, o sea, la razón, o sea, la división en otras palabras. Vamos a ponerle, digamos acá, X, y esta distancia que sigue, vamos a ponerle Y. Ya. La división de segmentos va a ser igual a la división que está la suma de los lados que forman el ángulo de la bisectriz con respecto al tercer lado. En otras palabras, si Y es incentro, si es incentro, entonces decimos lo siguiente, que X sobre Y va a ser igual a la suma de los lados que digamos están a los costados de la bisectriz. Esta es la bisectriz, sumamos los lados que están a los costados de la bisectriz, o sea C y A, y lo dividimos con respecto al lado donde está ubicada la bisectriz, o sea, donde cae la bisectriz, digamos. Bien, en otras palabras, acá van a estar ubicados los tres lados del triángulo. Bien, repartimos de estas maneras, y esto que vemos acá viene a ser el teorema del incentro en cualquier tipo de triángulo. Bueno, continuando con la teoría, tenemos a continuación, mejor dicho, el teorema de Menelao. Bien, para aplicar el teorema de Menelao debemos tener en primer lugar un triángulo cualquiera simplemente, un triángulo ABC. Triángulo ABC. Ahora vamos a trazar una línea no paralela a un lado, digamos esta línea C, o sea, que va a intersectar a dos lados del triángulo y a la prolongación del tercer lado. Por ejemplo, esta línea de acá. Esta línea que tenemos aquí es una línea que no es paralela a esta línea, a ese lado opuesto, o sea, va a intersectar, en su respectiva prolongación. Más o menos así. Vamos a colocar por acá la colocación. Listo. Que este punto sea, digamos, el punto P, el punto de intersección de la línea secante con la prolongación del lado opuesto. P. Que este punto sea E y que de acá sea F. Bien. En el teorema de Menelao vamos a poner, a ver, digamos, valores. ¿Ya? Valores simplemente a cada longitud parcial de los lados de ese triángulo. Por ejemplo, vamos a poner, a ver, digamos acá A, B y C, digamos aquí. Voy a poner a ver acá M, voy a poner a ver aquí M y acá voy a poner a ver L, digamos, no decía nada más. ¿Ya? Bien, el teorema de Menelao se aplica de la siguiente manera. Vamos del punto C hasta el punto más alejado en la base, que sería el punto A. O sea, más o menos así. La distancia que va de P hasta, o sea, eso sería C más L. Y se va a llegar a multiplicar con los segmentos no consecutivos. A ver. Primero está C más L. Después le sigue esta línea E cuyo valor es A, que no se va a considerar, si no se considera el que le sigue, o sea, el valor de la línea B, que es en este caso particular E. Y lo seguimos multiplicando con el no consecutivo, ¿no? A la línea B le sigue BF, que no se considera, pero sí se considera el segmento que sigue, ¿no? FC, cuyo valor es M. C más L por M por M. Igual. Ubicamos solo los segmentos que estábamos dejando. Primero tomamos, o se ubicaba en primer lugar PA, que es C más L, aquí está. Luego le seguía la línea E, cuyo valor es A. Este A se va a colocar hacia el otro lado. A. Por, ¿quién sería ahora? Le sigue EB, que no se considera si no se considera el segmento siguiente, no sea B. Y finalmente, mira, después de B le sigue FC, ¿no es así? Y a FC le va a seguir hacia el punto P la línea CP, cuyo valor es C. Ahí está. Entonces, esto viene a ser justamente el teorema de Menelao. Vamos a remarcarlo de esta manera, digamos. Un teorema un poquito, digamos, complicado ligeramente complicado de aplicar, pero con la práctica esto se aprende. Con la práctica se va aprendiendo poco a poco. ¿Ya? A ver, repasemos simplemente. Partimos del punto
punto P y se llega a ese punto P dando prácticamente una vuelta al triángulo. La secante para nada, o sea, ninguna parte de la secante para nada entra en el teorema, ¿no? Si vamos de P, vamos hasta A, pasamos por E, por B, por F, por C y se regresa hacia ese mismo punto P, ¿no? O sea, C más L por N y por N, ¿no? Y los que siguen, ¿no? A, B y C respectivamente. Bien, eso viene haciendo el teorema de Menelón que se aplica para cualquier tipo de triángulo. Siguiente viene a ser el teorema de Seba. El teorema de Seba. Para el teorema de Seba debemos de tener un triángulo con tres sevianas interiores concurrentes. Teorema de Seba. Bien, ¿cómo es otro triángulo? Un triángulo cualquiera simplemente, igual para cualquier tipo de triángulo. Triángulo ABC, digamos. Triángulo A, B, C. Ahora sí, tracemos tres sevianas. Recordando la seviana es una línea que va de un vértice y llega a un punto cualquiera del lado opuesto, no por ahora, un punto cualquiera del lado opuesto. También puede ser su información, pero en el teorema justamente se considera la seviana interior. Ejemplo, esta línea. Una seviana interior, esta otra también, digamos, otra seviana interior. Y obligatoriamente la tercera seviana, que parte, digamos, de A, debe de pasar obligatoriamente por ese punto, ¿no? Valga la redundancia. Debe de pasar la tercera seviana por ese punto. Listo. Acá tenemos entonces tres sevianas interiores concurrentes. Ahí está. Un punto E, digamos, un punto F, y acá digamos un punto R. Listo. Ese punto O de ahora en adelante se denomina el sebacentro. Ese punto O se va a denominar por ahora el sebacentro. Después un punto O, puedo poner un punto X, un punto E, un punto E, un punto E. Siempre puse punto O nada más. Pero ya sabes, el nombre se denomina sebacentro. ¿Qué es el sebacentro? El punto por donde pasan tres sevianas interiores del triángulo. Bien, ahora vamos a ponerle valores a los seis segmentos que se terminan en los tres lados del triángulo. Digamos, a ver, digamos que este segmento sea el de acá sea B, que el de aquí sea C, que el de aquí sea N, que el de acá sea R y que el de acá sea M. Ahí está. El teorema de Seba es un teorema bastante sencillo. ¿Ya? En los tres lados del triángulo se terminan seis segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas a multiplicar tres segmentos no consecutivos. O sea, las longitudes de tres segmentos no consecutivos. Por ejemplo, A, si colocamos primero A, se multiplica con ¿qué? Un no consecutivo. Ni N ni N. Entonces, ¿quién puede ser? B y C prácticamente. A por B por C. Igual prácticamente a los tres que me están quedando. Me están quedando N, L y M, ¿no? Que son longitudes de segmentos no consecutivos. O sea, acá también colocamos nosotros N por L por N. Listo. Y reemplazamos. Justamente para tener presente este teorema de Seba. Ahí está. Bien. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos justamente sobre lo que viene a ser el tema de proporcionalidad. Bien. Ponemos por acá ejemplo 1. O primer ejemplo, simplemente. Ejemplo 1. Bien, si la línea L1 es paralela a la línea L2 y paralela a la línea L3, calcular X. Calcular X. Vamos a poner acá L1, L2 y L3. Ahí está. Vamos a poner por acá, digamos, 3x, que esto, digamos, sea 6, ¿ya? Que de acá sea, digamos, 8, y que de acá sea, bueno, pues, 4x. Acá tenemos la línea L1, L2 y L3.
8, 4x, 6 y 3x. Listo. Bien, de acuerdo al dato del ejemplo, las líneas L1, L2 y L3 son líneas paralelas. Si son líneas paralelas, prácticamente estoy en el primer teorema, que viene a ser el teorema de Tales. Y por el teorema de Tales solo tengo que hacer que la división entre estos primeros segmentos en ese mismo orden sea igual también a la división entre los segundos pares de segmentos. O sea, en otras palabras, decimos aquí, ¿no? Por el teorema de Tales, se cumple que 3x sobre 6, 3x sobre 6, ¿a quién debe ser igual eso? A 8 sobre 4x. 8 sobre 4x. Bien. ¿Qué haremos ahora? Primero vamos a simplificar. Tercia, acá sería 2. Cuarta, 1. Cuarta acá sería 2. Bien. Multiplicamos en x por x, x al cuadrado. Igual a cuánto, 2 por 2 acá va a ser 4. Sacando la raíz cuadrada, el ejemplo primero nos daría entonces como resultado x igual a 2. Bien, segundo ejemplo. Ejemplo 2. Bien, así nomás, calcular x. Recordemos, son ejemplos aplicativos nada más, ¿eh? Calcular x. Tenemos acá el triángulo y aparece en la figura esta denominada bisectriz interior. Los lados del triángulo que sean, digamos, 6, 9, queremos saber cuánto vale x, ¿ya? Y este lado, digamos, de acá, este lado de aquí, que sea 10. Nos piden ya solamente esta pequeña distancia, de este punto a este punto. Bien. Como en la gráfica aparece una bisectriz interior, o sea, estoy en el teorema de la bisectriz, ¿no? Cuando justamente esa línea es interior en el triángulo, ¿no? Interior al triángulo. Bien, para eso tenemos los lados 6, 9 y toda la base que es 10. Simplemente hallemos el segundo segmento por diferencia. Esta distancia será ¿cuánto entonces? Será 10 menos x, ¿no? Todo 10 y le quitas x, ¿no? 10 menos x. Prácticamente ahora sí el triángulo está justamente para aplicar el teorema de la bisectriz. Vamos a colocar así en forma, digamos, abreviada, teorema de la bisectriz. Teorema de la bisectriz. ¿Ya? ¿Qué decimos? Que al trazar la bisectriz se dividen los segmentos que están ubicados en la base, o sea, x sobre 10 menos x. X sobre 10 menos x. Y esta división de segmentos debe ser igual a la división de lados que determina el ángulo de par de dicha bisectriz, o sea, 6 sobre 9. Bien, saquemos acá tercia, 2, tercia, 3. Y multipliquemos, digamos, ¿no? O sea, aquí sería 3x igual a 2 que multiplica cada uno, 2 por 10, 20, menos 2x. Esto puede ser acá sumar 3x y 2x de acá, 5x igual a 20. Bueno, pues cuando es la respuesta entonces para el valor de x sale 4. Listo. Bien, tenemos ahí nuestro segundo ejemplo. Un ejemplo más. Ejemplo 3. Ejemplo 3. Así lo vamos a poner por aquí, calcular x. Calcular x. Calcular x nada más. Solo que ahora vamos a dibujar en un triángulo las dos bisectrices, interior y exterior. Algo así de esta manera.
y acá aparece la bisectriz interior, ¿no? Bueno, vamos a colocar los valores de los ángulos para que se note que son bisectrices. Alfa, acá también, teta y bien. Solo que ahora vamos a ponerle por acá, digamos, 3, que esto sea 2, y queremos hallar x, la distancia que sigue. 3, 2 y x. Ese parámetro que por ahí me viene justamente en este ejemplo número 3. Por ejemplo número 3, observamos que aparece una línea que divide un ángulo en partes iguales y otra que divide el ángulo en partes iguales, ¿no? Entonces, aquí en la figura podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Podríamos, digamos, sombrear esta parte de esta región, digamos, ¿no? ¿Para qué sombrear? Para darnos cuenta de que esta línea en esta región, o esta región triangular, esta línea es la bisectriz interior y esta que sigue es la bisectriz exterior. O sea, vamos a aplicar ahora ambos teoremas de la bisectriz, tanto para el interior como para la exterior. Pero para eso no tenemos los lados, ¿no? Bueno, no tengo este par de lados, pero vamos a poner, digamos, las variables. Digamos que este lado sea A y que el de aquí sea B. Vamos a ponerle vértices. Y digamos que sean A, B y C. A, B y C. Bien. Por el teorema de la bisectriz. Teorema de la bisectriz. Solamente teorema de la bisectriz. Ambos casos, teorema de la bisectriz. Primero en el triángulo ABC. O sea, vamos a ver en el triángulo ABC. Pero será con el interior, ¿no? Primero con la bisectriz interior. Decimos 3 entre 2 es igual a A sobre B. Como hicimos acá. X sobre 10 menos x será 6 sobre 9. Aquí 3 entre 2 va a ser igual a A sobre B. Vamos aquí entonces 3 sobre 2 va a ser igual a A sobre B. Listo. En el mismo triángulo ABC, pero ahora esta línea viene a ser la línea exterior. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Vamos a poner por aquí además. Bien, al ser esta línea una bisectriz exterior, el teorema ¿cuál es? Es toda la distancia sobre la parte externa al triángulo, ¿no? O sea, x más 5, que es toda la distancia. X más 5, que es toda la distancia. Sobre la parte externa al triángulo, que particularmente aquí viene a ser x. Por eso esa región del triángulo la hemos sombreado. Igual aquí y acá, a la división de los lados también que determinan el ángulo de donde parte la bisectriz exterior, o sea, A sobre B. A sobre B. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que igualar, ¿no? Igualando simplemente. Vamos a poner por aquí. Igualar. Al igualar, porque ambos son iguales a A sobre B, decimos que 3 es a 2, 3 es a 2, como x más 5 es a x. X más 5 es a x. Multiplicando en alfa. Y en alfa lo que sería acá, ¿no? 3x es igual a 2 por x más 2 por 5 que sería 10. Por lo tanto, pasa que esto va a restar, hicimos x vale entonces 10. Listo, y prácticamente tenemos ya la solución del ejemplo número 3. Bueno, continuando con los ejemplos, tenemos aquí el número 4. Nos piden hallar el valor de x, calcular x, mejor dicho. Bien, vamos a dejar acá un triángulo. Algo así, ¿eh? Un triángulo de esta manera. Ahora tenemos, digamos, esta línea. Acá le voy a poner alfa. Aquí me voy a colocar alfa. Unimos este punto con este extremo, este punto con el extremo siguiente, hasta aquí, y unimos este punto de intención con el vértice opuesto y prolongamos hacia la parte inferior. Esto es x,
y queremos hallar el segmento siguiente. Esto va a ser X y que esto digamos sea 6. Bien, para solucionar entonces este ejemplo número 4, ¿ya? Veamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si el gráfico me presenta como datos alfa y alfa? Decimos que si al ser estos ángulos iguales, estas líneas son líneas paralelas. Si son líneas paralelas, esto prácticamente por aplicar aquí el teorema de Tales. Para ser más claro, el corolario de Tales. Bien, para eso necesito obligatoriamente los valores de estos segmentos, que no los tenemos, pero vamos a poner, digamos, valores auxiliares. A, B, acá le ponemos N y acá le ponemos N. Listo. Bien, primero vamos a aplicar aquí el corolario de Tales. Corolario de Tales. Pues el corolario de Tales, ¿por qué? Porque tengo una base que es para aquí a un segmento opuesto, ¿no? Bien, pues el corolario de Tales, ¿qué es lo que se cumple? Que B sobre A es igual a ¿quién? A N sobre N. B sobre A es igual a N sobre N. B sobre A es igual a N sobre N. Bien, ahí tengo una ecuación, digamos. Ahí tengo una ecuación. Mejor dicho, no vamos a multiplicar en alfa y decimos aquí, ¿no? B por M es igual a ¿quién? A A por M. Eso ya queda, digamos, como una primera ecuación. Bien, pero también observamos lo siguiente. De este vértice parte una línea llamada seviana. De este vértice parte otra línea también llamada seviana. Y del tercer vértice parte una línea llamada seviana. Y las tres sevianas justamente se intersectan en un solo punto. Particularmente voy a ponerle O. ¿Qué cosa viene a ser O entonces? Viene a ser el sebacentro. Sebacentro, punto por donde pasan tres sevianas interiores del triángulo. Bien, si este punto es el sebacentro, estamos por aplicar acá el teorema de Seba. El teorema de Seba. Teorema de Seba. Bien. Pues el teorema de Seba, mira, tenemos acá los 6 segmentos que están ubicados a los lados del triángulo, ¿no? Y para aplicar el teorema de Seba habría que multiplicar 3 segmentos no consecutivos. O sea, X por ¿quién sería acá? X por B y por M. X por B y por M. Y tú notas esto, que va a ser igual a ¿quién? A los 3 que me están quedando. O sea, A por N por 6. Acá sería A por N y por 6. Bien, pero si observamos esto que tenemos aquí en la primera ecuación, y tenemos acá también nuestra segunda ecuación que aparece lo mismo, B por M igual a A por M, ¿no? Y que está multiplicando a X de 6, y como sus valores que vamos a multiplicar son iguales, prácticamente se pueden eliminar. O sea, B por M es igual a A por M, B por M es igual a A por M. Entonces, claramente los puedo eliminar. Por lo tanto, ¿qué es lo que me queda simplemente? De que X y 6 deben ser entonces igual. Por lo tanto, acá decimos X va a ser igual a 6. Listo. Ahí está la solución del ejemplo número 4. Bien. Un ejemplo más, digamos, ejemplo número 5. Ejemplo 5. Listo. Calcular X también. Así nada. Calcular X. Vamos a poner acá. Algo así, ¿no? Listo. Vamos a ver que esta distancia sea X. Que esta distancia sea X. Que este segmento sea, digamos, a el que me sigue, un decir nada más que sea 4A. Que este segmento sea, digamos, 10. ¿Estamos ahí? Que lo sea 10. Que este segmento, digamos, sea B y que acá también sea B. Listo. Ahí está. Nos piden hallar X nada más en esta figura. Bien, ¿qué haremos entonces?
Miren, de acuerdo al gráfico, punto medio, acá tenemos A, 4A, de 1 a 4, tenemos X y 10, ¿no? En esta gráfica podemos hacer lo siguiente. Como no tengo ninguna variable, o sea, ningún valor, mejor dicho, ¿no?, de esta línea, hago de cuenta que mi triángulo es esta figura sombreada. Esta figura, digamos, ubicada en la región sombreada. Listo. Estoy subiendo acá la región triangular. Listo. Y esta línea viene a ser justamente ¿quién? Mi secante a esa figura. Por lo tanto, esto puedo aplicar acá el teorema de Menelao. El teorema de Menelao. Teorema de Menelao. ¿Por qué? Porque tengo un triángulo y tengo una línea prácticamente que es secante a dos lados y a la prolongación del tercer lado. Bien. Por el teorema de Menelao, entonces, hacemos lo siguiente. Era toda la línea de la base. Así que era x más 10. X más 10. Vamos a multiplicarlo con quién? Con el subsiguiente, o sea, no con B, sino con quién? Con la otra también, que también particularmente vale B. Y esto lo multiplicamos con quién? Con otra línea, que viene a ser A. Igual. ¿Quiénes son los elementos que me están quedando? Si primero tomamos 10 más X, me queda el que le sigue, que particularmente acá es B. Después de B iría la multiplicación con quién? Con 4A y finalmente después con X. Colocamos aquí B por 4A y finalmente por X. Así que está X más 10 por B y por A. Acá lo tenemos, luego viene este B por el 4A y por el X. Listo. Al final de cuentas solamente habría que multiplicar, ¿no? Multiplicar y bueno, pues empezar a eliminar. Este B con esta B se elimina, esta A con esta A se elimina, ¿no? O sea, acá me queda solamente X más 10 igual a 4, multiplicamos 4 por X, esta sería 4X, ¿no? 10 tenemos aquí, igual a la diferencia, 4X menos X, acá sería entonces 3X. El texto sería aquí a dividir, ¿no? Pero dejamos simplemente así nada más, con la finalidad de no utilizar decimales. 10 tercios es igual aquí entonces al valor de